Hello there, bienvenidos a Psicofilm. Un canal sobre epigenética, psicología y sus aplicaciones. Somos Santiago Y Jennifer. Como todos pasamos por épocas y estados y momentos de ansiedad, y para muchos ese estado de hipervigilancia es constante en su cotidianidad, hoy traemos un video en el que aprenderás cómo funciona la ansiedad en tu mente. Un resumen desde la neurociencia, las emociones y la conducta. ¿Cómo es la ansiedad en tu mente? Imagina que la ansiedad es un sistema de alarma que nos avisa cuando hay un peligro en nuestro entorno. Nos sirve para estar alerta y para poder encontrar la solución a la situación que estamos experimentando. Este sistema de alarma se activa cuando nuestro cerebro detecta situaciones que podrían ser potencialmente amenazantes o estresantes. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema de alarma nunca se apaga? Incluso cuando no existen situaciones o algo que comprometa nuestra estabilidad o integridad. Es aquí cuando la ansiedad se torna en un problema de salud física y psicológica. La ansiedad, entonces, es una habilidad evolutiva que adquirimos desde el tiempo, desde los primeros seres humanos, cuando se tenían que enfrentar a circunstancias adversas como la presencia de depredadores o amenazas en las tribus, la falta de recursos de agua, comida o refugio para descansar. Ante estas situaciones, nuestro cerebro elaboró un sistema ingenioso de prevención en el que se activa una alarma biológica que nos avisa sobre posibles peligros, llevando al ser humano a prepararse antes de que suceda la catástrofe. En la actualidad, muchos de estos escenarios no están presentes, sin embargo, se activa ese sistema de alerta por circunstancias que representan peligro, aunque no necesariamente sean reales. De esta forma, nos preguntamos por qué nuestro cerebro sigue interpretando situaciones cotidianas como un examen o una cita como una posible amenaza. ¿Es acaso que nos falta preparación o hemos convertido la vida moderna en una situación de constante amenaza? Antes de responder a estas preguntas, es esencial comprender de dónde se origina la ansiedad. ¿Es acaso un atrofio neurológico? De forma simple, la ansiedad es un sistema orquestado por diversas estructuras de nuestro cerebro. Estas estructuras contribuyen a múltiples funciones diarias como el procesamiento emocional, la toma de decisiones o los recuerdos de experiencias específicas. Para estudiar la ansiedad, iniciamos por la estructura más pequeña, la amígdala. Imagina que vas caminando por la calle y ves la forma de un animal que te despierta curiosidad y miedo. Sientes el peligro antes de que te percates de que no es un animal, sino un objeto que te engañó. Tu cuerpo ya está reaccionando. Tu corazón se acelera, pegas un salto hacia atrás y sientes una descarga significativa de adrenalina. La amígdala es la encargada de este proceso de alerta y reacción. La amígdala es una estructura pequeña en el centro de nuestro cerebro, lo que se conoce como la capa animal. Su trabajo exige ser un sistema de alarma y detección de amenazas a velocidades increíbles. Sus funciones no se limitan solo a ser como un detector, también contribuye de otras maneras. ¿Cómo? Primero, el procesamiento inconsciente. La amígdala opera por debajo de la conciencia, tomando y procesando constantemente la información sensorial, es decir, todo lo que escuchas, hueles, sientes, tocas, en busca de posibles peligros. Esta función primordial que nos ayuda a tomar acción. Carrera de la señal. Cuando la amígdala detecta una amenaza que comprometa tu supervivencia, no espera que la parte más lógica y racional de nuestro cerebro lo analice, es decir, la corteza prefrontal. En ese momento, envía una señal de alerta inmediata al resto del cuerpo para activar nuestro modo de supervivencia, guiada por la hormona del estrés, el cortisol. Esta señal entonces activa la capacidad de huida o de lucha. También está encargada del archivo emocional. Aparte de cumplir estas funciones, también es una parte esencial en la asignación de significados emocionales a experiencias y recuerdos. Esta es la razón por la cual el recordar un momento de tu pasado puede sentirte feliz, o si es un recuerdo traumático puede evocar el miedo o la inseguridad que sentiste en ese momento. Cuando experimentamos ansiedad o estrés en altas dosis hasta el punto de que se vuelve incapacitante para actuar o reaccionar, la amígdala se encuentra hiperactivada. Inunda el cerebro de señales de peligro, lo que te impide temporalmente la capacidad como de pensar con claridad, razonar o tomar decisiones calmadamente. Es lo que muchas personas denominan el quedarse en blanco o en frío, nerviosismo extremo y en algunos casos ataques de pánico. Entender la amígdala es el primer paso que damos para entender la ansiedad, no interpretarla como algo netamente negativo o fatal, sino como un mecanismo necesario y natural que se nos ha salido de control. La corteza prefrontal, esta región del cerebro, es denominada el director de la orquesta. Mientras que la amígdala es un sistema de seguridad, el director se encarga de gestionar y evaluar las alarmas que detecta. Analiza la fuente de información y planifica decisiones a corto y largo plazo, lo que contribuye a la gestión de situaciones estresantes y hace que la orquesta suene bien. Se encuentra ubicada en la parte detrás de la frente. Esta región se desarrolla de forma un poco más tardía. Estudios han comprobado que no se termina de desarrollar hasta después de los 20 o 25 años. Es decir, que la adolescencia ya no comprende hasta los 18 años, sino que es una etapa que se prolonga casi hasta los 30.
conducta. Esto quiere decir que la capacidad de ejecutar esas funciones de forma óptima solo se consiguen hasta esta edad, bastante alejada de la estipulada edad de adultez instaurada socialmente. La corteza prefrontal es entonces la responsable de las funciones cognitivas más complejas que nos caracterizan como humanos y a su vez nos diferencia de otras especies. Sus funciones son las siguientes. El control de impulsos es, considero, el freno mental. Nos lleva a pensar lo que vamos a decir o evita que actuemos de forma impulsiva ante ciertas situaciones que nos podrían desestabilizar, como una discusión familiar o laboral, lo que contribuye al procesamiento de la información previo a la conducta, es decir, al control de impulsos. Es una ventaja evolutiva que debemos aprender a valorar y a utilizar. La toma de decisiones. Evalúa las opciones disponibles dando prioridad a la mejor solución. Sopesa las consecuencias de nuestras decisiones a largo plazo, considerando la acción más beneficiosa, incluso si no es lo más gratificante a corto plazo. Es entonces la fuente de nuestra lógica y racionalidad. También trabaja en la regulación emocional. Es el regulador maestro de nuestro cerebro. Cuando la amígdala envía las alarmas de miedo o ansiedad, esta región analiza la situación de forma racional. El trabajo de la corteza prefrontal consiste en desactivar dicha alarma una vez que haya identificado que la situación no representa un peligro a nuestra vida, brindando tranquilidad a la amígdala y por ende a nosotros mismos. También se encarga de la planificación y la perspectiva del futuro. La corteza prefrontal es un gran aliado cuando establecemos metas, creamos planes para alcanzarlas y nos permite considerar las consecuencias a futuro de nuestras acciones. También trabaja el razonamiento y resolución de problemas. Es en esta parte del cerebro donde ocurre el pensamiento lógico, abstracto y la capacidad de pensar en soluciones a los problemas que enfrentamos de forma diaria, de forma consciente y enfocada en encontrar los mejores recursos para afrontar la adversidad. En conclusión, la corteza prefrontal cumple funciones vitales para nuestra vida. Es el punto de equilibrio del sistema emocional y es una guía de nuestro comportamiento. Su rol es diverso, pero en el tema que abordamos, la ansiedad, cumple la función de la modulación de la misma, ya que inhibe la amígdala, permitiendo la calma y la resiliencia. Comprender la corteza prefrontal es entender la otra parte de la ansiedad, la que nos impide actuar con racionalidad e incluso con asertividad. Como se mencionó anteriormente, la amígdala secuestra esta corteza prefrontal, lo que dificulta pensar con claridad. Por eso sucumbimos ante los ataques de pánico y las reacciones impulsivas. Cuando esta estructura cerebral no ha madurado, se relaciona con dificultades para controlar los impulsos, como en la etapa de la adolescencia. Hablemos de las manifestaciones físicas y emocionales de la ansiedad. Como hemos podido aprender en el transcurso de la primera parte de este video, la ansiedad tiene sus orígenes en el cerebro y esta a su vez repercute en el comportamiento del individuo. La ansiedad podría representar un riesgo a la salud cuando es persistente e imposibilita la cotidianidad del individuo debido a las manifestaciones físicas y emocionales de la misma. Para entender mejor cómo la ansiedad podría impactar en nuestra salud, debemos entender varios aspectos previos. Primero, debemos diferenciar entre su función adaptativa y su versión patológica. Estas expresiones sintomáticas tienen un patrón definido, razón por la cual podemos analizar y evaluar la ansiedad de las personas en la actualidad. Estos síntomas son la expresión de un sistema psicofisiológico complejo que se activa en distintos grados. Por lo anterior, vamos a abordar la ansiedad positiva y negativa. La ansiedad positiva se denomina eustrés. Esta es la respuesta adaptativa que hablábamos al principio del video y es necesaria para nuestra supervivencia. Sus manifestaciones sintomáticas a niveles emocionales y cognitivos son estado de alerta y concentración ante una situación potencialmente peligrosa o riesgosa. La mente se agudiza y nuestros sentidos se enfocan en la resolución de la situación. Motivación y anticipación. Es provocado por situaciones diarias, como un examen importante, una cita o un evento que te produce grandes expectativas. La ansiedad te puede llevar a prepararte, estudiar y enfocarte en cómo realizarás las tareas pendientes. La resolución de problemas. Ante determinadas situaciones y conforme aprendemos a manejar la ansiedad, la resolución de problemas se tornará en un proceso creativo con búsquedas activas de soluciones. El eustrés también tiene manifestaciones físicas. Son síntomas que evidencian un estado anímico alterado, pero que permiten al cuerpo adoptar la postura necesaria para afrontar un problema o buscar la solución a una situación. Estos síntomas son: se eleva moderadamente el ritmo cardíaco, esto con el propósito de bombear más sangre a los músculos y al cerebro. Se acelera la respiración para oxigenar la sangre y se tensan los músculos preparándose para la acción. La ansiedad negativa recibe el nombre de estrés, o como lo llaman también, el freno descompuesto, y surge cuando el sistema de alarma es constante, nunca se apaga y crea escenarios donde percibe peligros constantes sin haberlos en realidad. Este es el punto donde la ansiedad comenzará a afectar nuestra salud integral y debemos acudir a un profesional de la salud mental para guiar el proceso terapéutico. Los síntomas emocionales cognitivos son preocupación excesiva, el pensamiento se torna caótico, las ideas catastróficas van en bucle, siendo incontrolables
desagradables para la persona, irritabilidad e inquietud. Se caracteriza por la sensación de impaciencia, de llegar al límite y por la incapacidad de encontrar espacios de relajación, abandonando muchas veces nuestros cuidados básicos. Dificultad para concentrarse. El desgaste emocional tiene impacto significativo en el funcionamiento de nuestro lóbulo prefrontal, impidiendo pensar con claridad ni de procesar información. Hacer o resolver tareas se vuelve imposible. Hipervigilancia. La amígdala buscará constantemente amenazas en el entorno, lo que impide que nuestra mente descanse, pues encontrará posibles peligros en lugares o personas que no lo son. Sus síntomas físicos son problemas cardiovasculares. Se caracteriza por la taquicardia intensa o de sentir el latido del corazón en el oído. Respiratorias. Las personas con altos niveles de ansiedad podrían sentir opresión en el pecho, sensación de ahogo o falta de aire denominado como disnea, e incluso hiperventilación. Músculo-esqueléticas. Se perciben diversos dolores debido a la tensión constante, la incapacidad de relajarse o de encontrar espacios de ocio. En este caso, los dolores son originados por la tensión muscular crónica y temblores finos. Gastrointestinales. Las personas manifiestan problemas intestinales delicados, es decir, la ansiedad comienza a afectar los hábitos alimenticios y el comportamiento del sistema digestivo. Autonómicas. En estado de ansiedad crónica, las personas sienten sudoración fría, manos húmedas, mareos, sequedad en la boca. El conjunto de estos factores sintomáticos de la ansiedad negativa o distrés tienen serias consecuencias en la salud integral de las personas. Por ello es fundamental sintonizar cómo nos está afectando la ansiedad, evaluar las consecuencias que está teniendo en nuestra vida y qué acciones podemos emprender para reducir sus impactos en la salud. A continuación, veremos algunas herramientas para enfrentar la ansiedad e ir recuperando el equilibrio por medio del autoanálisis, el cuidado de nuestro entorno y a su vez de nuestros hábitos diarios. Existen diversas estrategias y herramientas que nos permiten enfrentar la adversidad y desafíos diarios cuando presentamos síntomas o directamente ansiedad. Como hemos venido hablando, se trata de convertir la ansiedad en lo que naturalmente es, un instrumento que permite la adaptación y enfrentamiento de problemáticas de manera orgánica y estable, sin alteraciones cognitivas o emocionales. En la vida moderna, los escenarios diarios se han convertido en un caos difícil de manejar. En medio de los debates académicos y sociales que esta problemática ha incentivado, consideramos que se requiere de un cambio sobre la convivencia social y en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. A continuación tenemos 5 herramientas para la regulación de la ansiedad. Ya que entiendes la raíz de todo esto, podemos hablar de cómo gestionarlo. La principal herramienta para tranquilizar nuestro organismo y el más básico es la respiración. Por lo general, respiramos de forma inconsciente, limitando los beneficios de regulación fisiológica naturales de la misma. Siendo entonces la primera herramienta la respiración diafragmática. Este ejercicio activa el sistema nervioso parasimpático. Puedes hacerlo de la siguiente manera: sentado o sentada, con la espalda recta, acostado boca arriba, con una mano en el pecho y otra en el abdomen. Inhalar por la nariz 4 segundos. Tu abdomen se expande. Mantienes el aire 7 segundos, relaja los hombros y exhalas por 8 segundos. El abdomen se contrae. El siguiente ejercicio es atención plena, fundamentos de mindfulness. En la actualidad, la inmediatez, la falta de espacio, de tranquilidad y de tiempo para nosotros mismos han ocasionado una desconexión entre nuestro rol en la sociedad y nuestra mente, perdiendo la capacidad de analizar nuestros pensamientos, identificar emociones y gestionarlas. El mindfulness contribuye a considerar cómo estamos viviendo nuestra salud mental, pues al practicar la conciencia y atención plena, aprendemos a observar nuestros pensamientos y sensaciones sin juzgarlas, regulando la conexión de la amígdala con el lóbulo prefrontal, lo que reduce la reactividad emocional. Reestructuración cognitiva. La confrontación de pensamientos catastróficos e irracionales es un sano ejercicio para evaluar la gravedad de la situación. El filósofo Séneca ya lo decía antes de todo lo que conocemos: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Por lo anterior, analizar los diferentes escenarios desde un enfoque más racional nos abre la puerta para poder reestructurar las ideas y mecanismos de resolución. Este ejercicio permite modular la actividad de la corteza prefrontal sobre la amígdala. Ejercicio físico regular. El ejercicio promueve la liberación de endorfinas, oxigena el cerebro, renueva la plasticidad cerebral y aprendemos a través de la voluntad de cambio y la constancia el valor del cuidado integral y autónomo. El ejercicio es transversal a toda la actividad, pero si lo hacemos con atención plena, podemos reducir el estrés. Higiene del sueño. El sueño es una función de mantenimiento importante del cerebro y del organismo en general. Cuando perdemos la capacidad de dormir en un entorno saludable, las horas necesarias y sin presiones, es cuando las consecuencias del distrés comienzan a tener un impacto significativo en nuestra salud mental. La privación del sueño aumenta la reactividad de la amígdala y disminuye las funciones de la corteza prefrontal, aumentando la ansiedad. Pensar en ansiedad es pensar en aquello que nos preocupa y nos desestabiliza, pero también debería ser un elemento de análisis crítico sobre nuestra capacidad de afrontamiento de los problemas. Este desconocimiento parcial de las consecuencias que tiene la ansiedad en la salud individual y en la salud colectiva, enfrentándonos a la necesidad de abordar espacios de educación y de visibilización de las problemáticas más profundas de la sociedad. En el canal hemos hablado de la epigenética en diferentes escenarios, pero el tema
nos lleva a seguir profundizando en los factores que determinan la vida moderna, como la falta de oportunidades, la alimentación desbalanceada, pésima higiene del sueño y de nulas capacidades de regulación emocional. Por tanto, la epigenética, en pocas palabras, es una guía biológica que revela que nuestra existencia de vida, el entorno que nos rodea y nuestro comportamiento tienen la posibilidad de activar o desactivar genes específicos relacionados con la respuesta al estrés y la ansiedad. Estos factores están presentes en las dinámicas sociales, en el hogar e incluso en el desarrollo fetal. Es decir, las consecuencias que lidiamos muchas veces son de origen epigenético, como es por ejemplo los malos hábitos alimenticios que vienen desde nuestros abuelos, la comunicación entre familiares o la relación social con los demás. Son ciclos de violencia heredados, pero que todos tenemos la capacidad de detener y cambiar en beneficio de las próximas generaciones para transformar la herencia negativa en herencias positivas, como es una sana respuesta al estrés. En Psicofreedom nos gustaría abrir el espacio de pensamiento crítico y libre, en donde se establecen las bases del debate y de encuentro con todas las personas interesadas en su salud mental. Déjanos en los comentarios cuál ha sido tu perspectiva sobre la ansiedad y si esta se ha ido transformando con el tiempo. Recuerda que la mejor forma de apoyar este proyecto es dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video. No olvides, como siempre, aunque últimamente no lo decimos, que en la caja de descripción quedan todas las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar este video. Desde Psicofreedom nos despedimos. Bye there. Bye there.